Bienvenidos al Evangelio según Mauricio, y el título de este video es el materialismo. Y nuevamente hablaremos de este tema debido a que nosotros mantenemos cayendo en los mismos errores a través de la historia del ser humano, y por esto vamos a analizar el materialismo, que con respecto a los versos que vamos a leer es exactamente esto. Y por eso continuamos en Números capítulo 21. Números capítulo 21, verso 21, dice así: Entonces envió Israel embajadores a Sehón, rey de los amorreos, diciendo: Pasaré por tu tierra, no nos iremos por los sembrados, ni por las viñas, ni beberemos las aguas de los pozos, ni por el camino por el camino real iremos, hasta que pasemos tu territorio. Mas Sehón no dejó pasar a Israel por su territorio, sino que juntó Sehón a todo su pueblo y salió contra Israel en el desierto, y vino a Jahzá y peleó contra Israel. Y lo hirió Israel a filo de espada y tomó su tierra desde Amón hasta Jaboc, hasta los hijos de Amón, porque la frontera de los hijos de Amón era fuerte. Entonces aquí vemos el inicio de esta conquista, de la cual inició Moisés al otro lado del Jordán, capítulo 25, donde dice: Y tomó Israel todas estas ciudades, y habitó Israel en todas estas ciudades del amorreo. Entonces vemos que él tomó todas esas ciudades y aparte de que las tomó, también las habitó. En Hebrón y en todas sus aldeas. Ahora vamos al verso 29. Ay de ti, Moab, resiste, pueblo de Quemos. Fueron puestos sus hijos a huida y sus hijas en cautividad por Sehón, rey de los amorreos. Entonces vemos cómo todo esto era lo que estaba ocurriendo en ese momento, y este Sehón provocó pues toda esta guerra y estos son los resultados de estos enfrentamientos, que salieron unos huyendo y los otros fueron tomados en cautiverio. Verso 29 dice así: Ay de ti, Moab, pereciste, pueblo de Quemos. Fueron puestos tus hijos a huida y sus hijas en cautividad por Sehón, rey de los amorreos. Entonces vemos que Israel tomó cautivos debido a esta guerra. Verso 32. También envió Moisés a reconocer a Gesir, tomaron sus aldeas y echaron al amorreo que habitaba allí. Entonces vemos que se inicia toda esta campaña belicista y de conquista del pueblo de Israel. Pero entonces tenemos que determinar, para poder entender en realidad qué es el materialismo. Entonces para esto, para poder comprender lo que va a suceder en estos capítulos o en este suceso de números, vamos a determinar nuevamente qué es el materialismo. Y para esto vamos a Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6, verso 16 al 18. Y dice así: entonces dice: Cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos denudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunen. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Entonces vemos que ellos buscaban una recompensa o ser alabados de los hombres. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro,
para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que en lo secreto te recompensará en público. Entonces es una parte del materialismo y es buscar la gloria de los hombres antes que la gloria de Dios, como ya lo hemos hablado en videos anteriores. Vamos a Primera de Corintios. Capítulo 10, verso 32. Primera de Corintios capítulo 10, verso 32 dice así: no seáis tropiezo ni a judío, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Entonces vemos que otra parte del materialismo es servir de tropiezo para cualquier persona, que dice no seáis tropiezo ni para gentil, ni judío, ni para la iglesia de Dios, o sea, ser tropiezo para alguien. Entonces eso también es parte del materialismo, también ya lo hemos visto en videos anteriores. Entonces ya vimos que buscar la gloria de los hombres es materialismo, y ser tropiezo a los demás es materialismo. Y estas dos cosas es, por lo general, una engendra a la otra. Vamos a 1 Corintios capítulo 15, verso 33. Dice así: no erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Entonces vemos que las malas conversaciones también es una muestra de materialismo. Entonces ya vimos que el buscar la gloria de los hombres y el hacer estas conversaciones, todo esto también genera esto que estamos viendo aquí, que es no erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Entonces vemos que todo esto va encaminado hacia lo mismo. Verso 34: velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo. Entonces no conocen a Dios y por eso es que hacen estas cosas de ser tropiezo para los demás, de hablar contra los demás, de buscar la gloria de los hombres, y esto es una evidencia de que no conocen a Dios. Verso 32. Verso 34 dice así: velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza de vosotros lo digo. Verso 32. Si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha si los muertos no resucitan? Comeremos y beberemos, porque mañana moriremos. Entonces estas eran las malas conversaciones de las que se refería el apóstol Pablo en esa época, cuando echaban o pisoteaban la obra del Espíritu de Dios, ya que el Espíritu de Dios testificaba que el Señor Jesucristo había revivido de los muertos y había subido a gloria y había mandado su promesa, que era la presencia de Dios en los hombres, y entonces rehusaban aceptar la palabra de Dios, lo que Cristo había especificado de que Él iría y mandaría a el Consolador, pero todo esto lo echaban abajo, diciendo que los muertos no vivían debido a sus costumbres, porque todo eso estaba arraigado en el pueblo de Israel de aquella época, y así servían de tropiezos unos contra otros, hablando mal del prójimo y haciendo conversaciones las cuales serían sensibilidades y las cuales apartaban a Dios de los hombres. Entonces vemos cómo todo esto es materialismo y todo lo vemos. Vamos a 2 Corintios 6. Segunda de Corintios 6, verso 3. Segunda de Corintios 6, verso 3. No demos a nadie ninguna ocasión de tropiezo, para que nuestro ministerio no sea vituperado. Entonces vemos cómo por esto era que se vitupera el camino de Dios, por este materialismo,
ya hemos visto que se origina por querer destacar, por querer tener un renombre, y por esto somos tropiezo de los demás, creando malas conversaciones, haciendo obstáculo para las personas. Y como dice aquí, no demos a nadie en ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado. Entonces, ¿qué hemos visto anteriormente con respecto al materialismo? Vamos a Génesis capítulo 3, verso 1. Entonces aquí vemos cómo el diablo tendió tropiezo a Eva. Y dice así: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Entonces vemos que aquí entra una conversación ociosa, de esas conversaciones de las cuales que se crean tropiezos. O sea que por eso decía que esta serpiente era astuta, porque crea la situación para que las personas desagraden a Dios. Y verso 2 dice: y la mujer respondió a la serpiente: del fruto del árbol del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces vemos que aquí se está dando exactamente la conversación que estábamos hablando para caída. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos. ¿Y por qué era bueno para comer y por qué era agradable a los ojos? Porque era árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió, y así como ella. Entonces vemos que esta acción, ellos se fueron en contra del mandato de Dios debido a su codicia. Entonces vemos que la codicia también es materialismo, debido a que codiciamos aquello que desagrada a Dios, o codiciamos aquello que va en contra de la voluntad de Dios. Por eso dice en la Biblia: dejad las codicias, o dice: codiciáis y no tenéis, porque pedís mal. Entonces vemos todo esto que realmente se da y lo vemos manifestado en todo esto, es materialismo. Volvamos a Marcos. Ahora en Marcos capítulo 6, verso 3 y 4. Marcos capítulo 6, verso 3 y 4 dice así: ¿no es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judá y de Simón? Entonces aquí está hablando del Señor Jesucristo, y él estaba visitando su propia tierra y su propia parentela. Por eso decía: ¿no es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, José y Judas y de Simón, que eran hermanos del Señor Jesucristo? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Entonces vemos que estas son conversaciones ociosas que obstaculizan el camino de Dios, debido a que Dios ha decidido utilizar al ser humano para bendecir al ser humano, y aún así ellos hablan en contra de las señales, porque el Señor Jesucristo estaba haciendo señales, o sea, estaban hablando de la obra de Dios. Mas Jesús les dijo: no hay profeta sin honra sino en su propia tierra, y entre sus parientes, y en su casa. Entonces vemos que ellos estaban quitándole la gloria a Dios, debido a que estaban pisoteando la obra de Dios, debido a que el Señor Jesucristo se estaba comportando como profeta. Y aún así
cuando el Señor Jesucristo se comportaba como profeta, ellos pisoteaban esa gloria, pisoteando de esta manera la manifestación de Dios a través de sus profetas, porque Él había dicho que vendría un nuevo profeta como Moisés, que vendría el Mesías, que vendría un Salvador, que vendría un pastor, que vendría alguien que los iba a pastorear y que les iba a enseñar la verdad. Y por eso pisotearon la gloria de Dios. Y por estas malas conversaciones, por querer destacar, por querer ser más, por querer no aceptar que Dios tenía un plan de salvación para ellos, sino que se fueron en contra del plan de Dios, pisoteando esa gloria. Eso es lo que el Señor Jesucristo decía ahí, cuando decía, más Jesús decía, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, y entre sus parientes, y en su casa. Entonces vamos ahora a Números. Volvamos a Números. Y ahora el capítulo 22. Números capítulo 22, verso 1. Dijo así, entonces recordemos que Moisés estaba capturando todas estas ciudades y ellos estaban habitando en ellas. Partieron los hijos de Israel y acamparon en los campos de Moab junto al Jordán frente a Jericó. Y vino Balá, hijo de Zippor, y vio Balad, hijo de Zippor, todo lo que Israel había hecho al amorreo. Y Moab tuvo gran temor a causa del pueblo, porque era mucho. Y se angustió Moab a causa de los hijos de Israel, y dijo Moab a los ancianos de Madián: Ahora lamerá esta gente todas nuestras contornos, como lame el buey la grama del pasto. Y Balak dijo a Zippor, era entonces rey de Moab. Y Balad, hijo de Zippor, era entonces rey de Moab. Por tanto, envió mensajeros a Balaán, hijo de Beor, en Petor, que está junto al río de la tierra de los hijos de su pueblo, para que lo llamasen, diciendo: un pueblo ha salido de Egipto y aquí cubre la faz de la tierra y habita delante de mí. Ven pues ahora, te ruego, maldice este pueblo, porque es más fuerte que yo, quizás yo pueda herirlo y echarlo de la tierra, pues yo sé que el que tú bendigas será bendito y el que tú maldigas será maldito. Y fueron los ancianos a Moab y los ancianos de Madián con las dádivas de adivinación. Entonces aquí nos queda claro que este Balán era un brujo, un adivino, un encantador o un hechicero. Entonces iban con las dádivas de adivinación en su mano y llegaron a Balaán y le dijeron las palabras de Balac. Y le dijo: reposad aquí esta noche y yo os daré respuesta según Jehová me hablare. Entonces vemos que este mago, este hechicero, este brujo estaba utilizando el nombre de Dios para hacer sus cosas. Así los príncipes de Moab que se quedaron, y así los príncipes de Moab se quedaron con Balaán. Entonces vemos que al respecto de esto, Balaán estaba usurpando el nombre de Dios. Y por supuesto Dios en ese momento estaba estableciendo su pueblo, por lo cual él vino para manifestar a todas estas gentes que estaban usurpando su nombre y su gloria, que Israel era su pueblo y que estaba destinado ellos a destrucción. Y ahora vamos a Números 24, verso 1, dice así: y cuando vio Balaán que parecía bien a Jehová que él bendijese a Israel, no fue como la primera y segunda vez en busca de agüero, adivinación, sortilegio o espíritu engañoso, o que el diablo le hablare, sino que puso su rostro hacia el desierto y alzó sus ojos y vio a Israel alojado por sus tribus, y el Espíritu de Dios vino sobre él.
Entonces tomó su palabra y dijo Balaán, hijo de Bepor, y dijo el varón de los ojos abiertos. Entonces aquí empezó pues ya la profecía y vemos cómo todo esto sucedió. Verso 10. Entonces se encendió la ira de Balaad contra Balaán y batiendo sus manos le dijo: para maldecir a mis enemigos te he llamado y aquí los has bendecido ya 3 veces. Entonces ya hemos visto en anteriores videos cómo Balaán con astucia provocó a este Balaán para que con sus mujeres hicieran pecar al pueblo de Israel, sacrificando a sus dioses, desagradando a Dios y iniciándose una gran mortandad en el pueblo de Israel. Lo hemos visto en videos anteriores. Entonces vemos cómo este materialismo y esta búsqueda de Balaán, del dinero, de la fama, de la gloria y de ser reconocido en su tierra, de ser reconocido como alguien grande, lo llevó a irse en contra de Dios, a pesar de que él ya había visto con sus propios ojos que el pueblo de Dios era Israel y que Dios ya le había manifestado su gloria, a pesar de él oponerse a su voluntad debido a que él era un hechicero, un brujo, alguien que estaba en contra realmente de Dios. Y aún así él aconsejó irse en contra de la presencia de Dios, y vemos cómo lo hemos visto en videos anteriores. Balaán fue muerto por el pueblo de Israel en represalia por sus acciones. Entonces hasta aquí este video, y pues ya hemos entendido o hemos profundizado más sobre el materialismo, que es realmente ir en contra de la voluntad de Dios, ir en contra del precepto de Dios, ir en contra de lo que se estipula o lo estipulado por Dios, por nuestros caprichos, por ese afán de destacar o por nuestros propios intereses personales. Y hasta aquí este video, muchas gracias.